Hola amigos y familia en Facebook, ¿cómo están? Soy Temis de la Peña. Una vez más me encuentro aquí para llevar a ustedes una plática edificante de ciencia de la mente. Como recuerdan, estamos leyendo el libro Viviendo la Ciencia de la Mente y en esta ocasión vamos a ver el capítulo que se llama El movimiento del nuevo pensamiento, que se encuentra en las páginas de la 73 a la 77. Bueno, pues vamos a empezar. Dice, el movimiento del nuevo pensamiento es esencialmente espiritual. Y quiero aclarar que el movimiento, la filosofía de la ciencia de la mente es una de las filosofías que corresponde a este movimiento, por supuesto. Pero son varias filosofías que se derivaron aquí. Ernest Holmes es uno de ellos, ¿no? Nada más. Luego dice, al ocuparse de las leyes de la mente, es también científico, ¿ok? Y entonces ese movimiento, el nuevo pensamiento, se ha comparado al cristianismo aplicado. Fíjense qué bonito, llevar a la práctica, a la vida, el cristianismo, de eso se trata. Es único y práctico, puesto que intenta hacer uso definido de ese poder espiritual que tenemos todos en la vida diaria. Esta tentativa de reevaluar el cristianismo en términos del uso práctico se originó definitivamente en el movimiento Nuevo Pensamiento y se convirtió en su principal impulso, en su característica prominente. Y fíjense qué bonito porque realmente hay varias religiones cristianas, pero en ellas ha habido, son filosofías que coinciden, que tienen como libro principal la Biblia, pero lo que ha pasado, y tal vez ha sido por cómo se dio la educación en general, se ha dividido mucho, se tendió a dividir entre teoría y práctica. Y aquí, con este movimiento Nuevo Pensamiento, lo que se trata es de unificar otra vez la teoría con la práctica, el llevar esa teoría a la práctica, el asegurarnos que es una práctica y no a veces, no los domingos, no es en un día especial, sino todo el tiempo, es una forma de vida. ¿Okay? Dice, es esta aplicación práctica de la causalidad espiritual a las necesidades humanas lo que ha atraído la atención de millones de gentes en Estados Unidos y de otros millones en el mundo a una perspectiva de la vida y a una nueva esperanza. Y hoy qué mejor que en estos tiempos pues que tener una nueva perspectiva de la vida y una nueva esperanza. Y creo que es un momento para que crezca mucho más, se difunda mucho más la ciencia de la mente, en especial de ciencia de la mente, pues hay movimientos, nace aquí en Estados Unidos, pero ha llegado hasta Argentina, hasta Perú, en México, hay grupos, ¿no? Dice, lo que sea que el movimiento, el nuevo pensamiento pueda deber a otros sistemas, y debe mucho, es original en esto. Ha puesto un nuevo y dinámico significado en la relación entre Dios y el hombre, entre lo visible y lo invisible, y yo agregaría, y entre lo interior y lo exterior. Entonces, es muy especial esto, muy poderoso, porque es una práctica horizontal de la espiritualidad. O sea, aquí no hay jerarquías, aquí no hay Dios allá, el hombre acá. Aquí el poder divino, el poder creativo, la inteligencia, lo que hace que exista todo desde el principio del universo, ese gran poder, pues tenemos la conciencia de que lo tenemos nosotros y lo usamos, ¿sí? O sea, de eso se trata. ¿Y cómo se hace? Aquí se unen lo visible y lo invisible, porque se hace la ley de causa y efecto, que es la que se explica en esta filosofía, es que empieza todo en el pensamiento. Nuestros pensamientos son semillas que sembramos, que se convierten en nuestra realidad. Entonces comienza todo en el mundo de lo invisible y se manifiesta como un efecto en el mundo de lo visible. Y yo le quiero agregar esto de relación el interior con lo exterior, porque dejamos de ver tanto afuera, vemos primero adentro, primero nos conocemos a nosotros mismos, y al conocernos a nosotros mismos estamos
abiertos a reconocer afuera las diferencias con los demás y a respetarlas y a generar un mundo de bienestar para todos, ¿ok? Dice, al igual que Jesús ha insistido este movimiento en que la fe será hecha manifiesta en obras, que el poder creativo de Dios está individualizado en cada alma. Es decir, aquí reconoce que cada uno somos único, irrepetible, con talentos únicos, irrepetibles, y de lo que se trata esta vida es de descubrir esos talentos para gozar de hacerlos, de llevarlos a cabo y así servir al mundo, compartirlos con los demás, ¿sí? Dice, la fe, la creencia y las convicciones espirituales no son meramente términos usados para designar la vida devocional, sino que son instrumentos dinámicos y creativos para usarse en la vida diaria, ¿sí? Entonces es una práctica la ciencia de la mente, y es una práctica 24/7, es una forma de vida constante, es una forma de relacionarse con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos y luego con el mundo exterior de una manera muy presente, muy intensa, muy profunda, ¿ok? Con mucho amor. Dice, aunque hay una amplia gama de opiniones entre los líderes, practicantes, médicos y laicos del nuevo pensamiento, este propósito subyacente funciona a través del movimiento entero. La disponibilidad inmediata del bien, o sea, aquí nos concentramos en el bien, no luchamos contra el mal, sino sabemos que está disponible el bien. El uso consciente y práctico de la fuerza espiritual del pensamiento para la solución de problemas humanos, ¿okay? La necesidad inevitable de que el bien llegará a cada alma. La creencia en la inmortalidad y la continuidad de la corriente individual de la conciencia y a la eterna expansión de la vida individual. El despertar no a una integración de la identidad humana con la deidad, sino a su completa realización de unidad, o sea, de unificación con el todo. Así, cada hombre se vuelve un centro individualizado de la conciencia de Dios en eterna expansión. Y es muy poderoso el poder ver nuestra vida así. Y es nada más una perspectiva diferente. Pero al tener esa perspectiva, es una perspectiva de unificación, de unificación primero que nada con ese poder creativo, con esa inteligencia infinita, gracias a la cual existe el universo, las galaxias, todo lo que ha existido y lo que existirá. Es ese gran poder creativo que no se nos dice está allá o hay que alcanzarlo o hay que buscarlo, sino es lo tienes y úsalo, ¿ok? Es ese despertar como seres divinos que podemos crear y que no solo podemos, es que es importante que estemos conscientes y que seamos responsables, puesto que con cada pensamiento que estamos teniendo estamos creando nuestra realidad. Entonces es hacernos responsables de cada instante de nuestra vida, y es por un lado una responsabilidad, pero por otro lado es un gozo infinito el tener este gran poder, ¿no? Dice, el movimiento del nuevo pensamiento es metafísico, pero no en un sentido estrictamente filosófico. La metafísica, en términos del nuevo pensamiento, significa un idealismo práctico que pone un énfasis en la causalidad espiritual y la accesibilidad de este poder espiritual mental que actúa de acuerdo a la ley de causa y efecto, donde la causa es en el pensamiento, el efecto es en el mundo físico, y está disponible para todos. Esto es lo importante, para todos. O sea, no hay alguien que nos tenga que representar, alguien que sabe y otros que no saben. Todos lo tenemos, todos lo sabemos desde aquí. Lo único es que, bueno, a veces hay que recordarlo porque por la forma como hemos sido educados lo olvidamos y no lo usamos y está ahí, ¿ok? Y es para todos, no hay nadie que no lo tenga y no se puede dividir. Aquí es unificado, aquí no es ni por raza, ni por religión, ni por nacionalidad, todos, o sea, todo ser más que existe tiene esta conciencia, pero hay que usarla, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es una metafísica cristiana, significa la filosofía del Nuevo Testamento practicada como una ciencia, ¿sí? Y porque, o sea, sigue leyes de, como la ley de la gravedad, ¿no?
igualito, es la ley de causa y efecto, se cumple y se cumple siempre. Entonces el propósito del movimiento del nuevo pensamiento, comprobar las enseñanzas de Jesús relativas al universo espiritual y su relación con el hombre. El movimiento del nuevo pensamiento es de muchas maneras distinto a la mayoría de las enseñanzas orientales, porque al seguir la filosofía de Jesús más de cerca que la de otros maestros de la antigüedad, enfatiza la importancia del individualismo, del individuo, y esto es lo súper importante. Porque en esto, yo que fui formada en la psicología profunda, pues coincide muchísimo con el concepto de Carl Jung, padre de la psicología profunda, que habla del proceso de individuación en cada ser humano, lo importante que es que cada ser humano vaya a ese proceso, pero claro que solo que Jung decía, eso lo puede hacer el ser humano después de los 35 años, después de que ha sido oprimido, condicionado los primeros años, ha tenido que cumplir con la sociedad, ha tenido que estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, y ya después que acaba de eso tiene tiempo para pensar en sí mismo y decir, ¿y quién soy yo? Aquí la ciencia de la mente pues habla de que esto es algo que tiene todo el tiempo, y bueno, ya me encanta esto que se pueda aplicar con los niños para que los niños pues tengan ese proceso de individuación desde un principio y les dejemos ese espacio autodescubrirse, esos talentos, los puedan desplegar con el mundo y entonces sean unos adultos súper realizados, con una autoestima alta y no tengan que sufrir primero para luego, como nosotros, tener que desaprender. O sea, pero bueno, para nosotros está bien desaprender y lo hemos dicho en otras pláticas. Ernest Holmes habla de que en la mente subconsciente está grabados, es la memoria del pensamiento que le llama el pensamiento de raza, o sea, el pensamiento de todo lo que le ha sucedido a la humanidad y cómo lo ha resuelto, pero o sea, incluso hay patrones ahí de respuesta de cómo hacer las cosas que muchas son con sufrimiento. Y entonces, si nosotros nada más accesamos esa parte de memoria, pues estamos repitiendo. Y a veces sí sabemos que repetimos cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestra cultura y a veces del hombre de las cavernas. Entonces, lo importante es dejar de repetir y cada uno darse cuenta quién es. Hay cosas que está bien que las repitamos porque ya alguien nos hizo favor de descubrirlo. La humanidad está muy avanzada porque se han descubierto muchas cosas. La vida es mucho más cómoda. Pero también hay cosas, hay creencias que igual fueron muy importantes en algún momento, muy válidas en algún momento, pero es bien importante estar en el cambio. Todo el tiempo estar checando nosotros si tal creencia sigue siendo vigente. Y yo creo que en este momento de pandemia, pues mucho es la responsabilidad de todos checar qué, porque hubo un cambio, hubo una ruptura con el pasado y estamos todos ahorita juntos tratando de descubrir qué está pasando y cómo va a ser ahora nuestra vida, cómo van a ser nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como nuestra familia, como afuera, relaciones laborales, relaciones de amistad. Todo se está replanteando. Entonces, bueno, pues tenemos una gran oportunidad de recordar que tenemos este poder y entonces conocernos, saber cómo queremos nosotros y cómo queremos, como lo hace la ciencia de la mente, siempre desde el bien, siempre desde el amor, siempre desde el respeto a que todos somos diferentes, a que cada uno, si yo respeto que yo soy diferente, única y irrepetible, también respeto que los demás únicos son únicos y irrepetibles. Entonces ya no tratamos de volver a poner esas estructuras jerárquicas de los que saben y los que no saben, y los que tienen y los que no tienen. O sea, todos tenemos este gran poder y es bien importante pues vivirlo cada instante, ¿ok? Y bueno, Jesucristo es ese símbolo de individuación precisamente, ese símbolo de creer en sí mismo desde el amor, ¿sí? Y entonces es muy bonito que se tome este texto, pero ahora de la Biblia, de una forma simbólica, no de una forma histórica, ¿ok? Dice, pero aunque tanto le daba a otros sistemas de pensamiento, sigue siendo una institución, es una institución estadounidense, pero hemos dicho que se ha extendido a todo el mundo. Entonces el movimiento en sí mismo es el resultado de varios sistemas contemporáneos de pensamiento, ¿no? Incluye de todo tipo de pensamientos de los griegos, de filosofías orientales, de todas las religiones, y luego filósofos desde el siglo XIX como Emerson, como Troward, en los que se basó muchísimo Ernest Holmes, ¿no? Todo eso está incluido, entonces toda la sabiduría de esta forma de vivir
positivamente enfocados en esa unidad, en ese reconocimiento de ese poder espiritual, es desde donde trabaja la ciencia de la mente, ¿ok? Dice, el movimiento Nuevo Pensamiento ha sido siempre muy individualista. Entonces, bueno, sí, también por otro lado, pues se les critica de que es muy individualista porque no cabe en las estructuras tradicionales. Dice, en muchos casos se ha erigido en protesta contra las autoridades eclesiásticas o espirituales, porque aquí se trata no de autoridad, no de hacer diferencias, sino de que todos somos iguales, de realmente una relación horizontal de millones de seres únicos y irrepetibles con talentos únicos y irrepetibles para compartir. Dice, finalmente se hizo una tentativa para solidificar todo el movimiento en una alianza nacional con el fin de clarificar el pensamiento y difundir sus enseñanzas. Pero sí ha sido difícil estos que concuerden entre ellos y luego con el mundo estos movimientos, estas filosofías del nuevo pensamiento, precisamente por esa característica de individualidad, ¿no? De buscar ese respeto a la individualidad. Entonces sí, las organizaciones jerárquicas lastiman inmediatamente pues la forma de pensar de quien está, de lo que queremos seguir, ¿no? En estas filosofías. Dice, la siguiente declaración de propósito se toma de uno de sus primeros expedientes. Dice, nos hemos organizado para promover un interés activo en una filosofía más espiritual y en su aplicación práctica en la vida humana. Su espíritu es amplio, tolerante y constructivo, y sus objetivos son una búsqueda imparcial de la verdad. Todo el que simpatice con estos propósitos, sin importar pasadas o presentes afiliaciones a sectas, partidos o sistemas, están cordialmente invitados a cooperar. Entonces aquí no hay esa separación que luego se hace entre las religiones, entre quién ha pertenecido a dónde. Aquí no importa el pasado, que quien quiere estar en esto está invitado. Y es muy bonito porque hay quien viene aquí con nosotros a Ciencia de la Mente y tienen una religión, que puede ser una religión cristiana o no cristiana, y toman esta filosofía precisamente como una filosofía de vida, como algo que complementa su religión, porque aquí lo que se ve es más que nada el ir al interior de uno mismo a ese descubrimiento y autoconocimiento de uno mismo, que tan importante es, no importando qué creencia de otro tipo tenga uno. O sea, la primera creencia que hay que tener es en uno mismo, y el primer amor que hay que tener en uno mismo, y el respeto que hay que tener es en uno mismo, y esta filosofía nos lo da, ¿ok? Todas estas filosofías del nuevo pensamiento lo dan. Dice, en otra declaración de las primeras fechas, leemos, busca la chispa de la infinitud en el aparentemente finito, e intenta incendiarla en un fuego que se vuelva la luz del mundo. Por lo tanto, se esfuerza en atraer la cooperación entusiasta de todas las potencias individuales que buscan elevarse hacia lo más alto que tiene en mente, al creer que puede dársele un impulso irresistible para desarrollar la vida en el plano más alto alcanzable. Y es lo que queremos aquí, lo que estudiamos, que el estar pendientes ¿de qué? De que cada pensamiento de nosotros es una semilla que se siembra y va a generar la realidad. Entonces estamos pendientes en nuestros pensamientos para que, si son pensamientos de dolor, de miedo, porque dice Jornada más hay dos sentimientos, amor y miedo, los que vienen del miedo, pues hay que estar en ese espacio de silencio para recibirlo, está bien, o sea, viene recibirlo, pero transformarlo, no dejarlo que se vaya automáticamente en la mente subconsciente, porque entonces se convierte en un patrón repetitivo de victimización que nos atora, que nos detiene, que nos aleja de ese gran poder creativo. Entonces lo que hacemos es cuidar cada pensamiento 24/7, y cuando es un pensamiento que viene del miedo, le damos un tratamiento de decir, a ver, qué es lo que pasó, de dónde viene. Pues agradezco ese aprendizaje que fue doloroso en mi vida, pero ok, o sea, ya lo acepto, lo recibo, aprendo, y aparte perdono todo lo que estuvo involucrado en ello, o sea, a mí misma primero, todo lo que estuvo involucrado, perdono, y entonces es algo que queda en otro lugar, ya de no separación, sino de unificación, de aceptación, y que sirve entonces ya como una sabiduría en vez de como un dolor que quiere ser visto, que está repitiéndose ahí de manera inconsciente y del cual no se puede parar más que con la conciencia. Porque a veces, si no se para, también eso es lo que lleva a enfermedades, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho.
Y por último dice, era el propósito del movimiento del nuevo pensamiento no solo establecer un método sanador espiritual, sino también un idealismo filosófico, positivo y afirmativo de la religión para aplicarlo al cristianismo y enfatizar el redescubrimiento de las enseñanzas del Evangelio relacionadas al sanar y a la vida cotidiana. Y esto es muy importante, a la vida cotidiana. Entonces, amigos, los invito muchísimo a seguir practicando, porque esta es una práctica, practicando, entrar en relación con nuestros pensamientos de manera muy amorosa, ir conociéndonos a nosotros mismos cuando vienen esos pensamientos que derivan del miedo, que pueden ser tristeza, enojo, resentimiento, todo esto, tomarlos en un espacio de silencio, reflexionarlos un poco, abrazarlos, aceptarlos, tomar el aprendizaje, agradecerlos, perdonarlos y dejarlos en ese lugar que nos deja otra vez abiertos para operar nuestra vida desde esa mente superconsciente en donde somos uno, donde no hay divisiones, una mente no dual, donde somos uno con todos, en donde, como dice Joe Dispenza, todo es nuestro yo extendido. Y entonces, en donde al aplicar ese amor aquí desde el pensamiento, automáticamente estamos también aplicando el amor en todas nuestras relaciones externas. Los invito mucho a eso. Entonces seguimos con nuestras pláticas edificantes. El viernes le toca a Susi, el domingo a Sergio, el lunes a Miguel. Y muchas gracias por haber estado conmigo. Hasta luego.